Y bienvenidos a nuestra tercera sesión. Hoy vamos a seguir viendo un poco más de pandas. Vamos a ver agregación y también tablas pivotes si nos da tiempo. Hay bastante materia, entonces no creo que hagamos muchísimos ejercicios, pero sí vamos a cubrir bastante. Entonces esperamos que la siguiente sesión hacer un poco un repaso de todo lo que vemos hoy y tener más ejercicios para hacer. Entonces, en Nati va a comenzar con el de agregación y, perdón, con el de merge y En el de join. merge. Ujú. Entonces, más bien, perdón, yo me equivoqué. Yo comienzo con el de agregación y Nati explica el de merge y join. Ujú. Ok. Eh, Solo me ayudas con si entra más gente porque ya no puedo ver. Ok. Gracias. Ok, vamos a ir con pandas. Eso es un poco más de cómo se conceptualiza o cómo se trabaja con grandes cantidades de datos. Empezar a ver más funciones de pandas, más de cómo trabaja uno en realidad. La vez pasada vimos cómo se limpia la data, cómo se quitan valores nulos, cómo se quitan ceros. Hay funciones más avanzadas que son como transformar un poco los datos. Por ejemplo, si su data viene como true y false, pero viene en string y usted lo quisiera hacer un número, eso a veces es muy útil. Pero también, a menudo, cuando tenemos muchísimos datos, lo que queremos ver al principio es solo ver algunas estadísticas, como por describir los datos, o sea, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es la media, ver dónde está cada una de las columnas. Y como les digo, las estadísticas más comunes es la media, la desviación estándar, que son como valores típicos. A veces no son tan útiles porque depende de qué es lo que se está buscando, qué son los tipos de datos, pero también podemos ver eso. También hay agregación por cuantiles y otras cosas más de estadística, pero por ahora mantengámoslo sencillo. Ok, lo vamos a ver en pandas, ¿verdad? Eso es agregación. Y los datos que vamos a usar es una recopilación de landings, bueno, de avistamientos o recopilación de meteoritos del Meteoritical Society. Estos son meteoritos que han caído desde la Tierra, a la Tierra, desde el espacio, e incluye la ubicación, la masa, la composición y el año de caída, y son aproximadamente 45.000 meteoritos que han llegado al planeta. Sí hay que recalcar que hay algunos puntos que faltan o que son incorrectos. Algunas de las entradas bueno, van a ver que tiene fechas como del, entre comillas, futuro, ¿verdad? Pero en realidad a veces son errores del sistema o errores de la base de datos. Entonces, si ven que hay algún meteorito que cae bueno, también pueden ser predicciones, depende de lo que estamos viendo, pero no es claro si son errores o si son predicciones de que va a caer, ¿verdad? Eh, pero para que tengan claro eso. Es una base de datos que abarca muchísimos años. Es desde, si recuerdo bien, desde los años 800 hasta el 2016. Y en realidad, para ser una base de datos tan amplia, sí tiene muchos errores. Puede haber otros errores y bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que analicemos los datos. Y ya para entrar un poco más en otros errores, hay entradas que tienen latitud y longitud de 0 norte, 0 este, frente a la costa occidental de África. También muchos de esos fueron recuperados en la Antártida, no se dieron las coordenadas exactas. Entonces, como buena práctica o como práctica deseable, tratar 0N o 0E o este tipo de datos que ustedes vean que no tienen sentido, tratarlos como que no existen o como valores nulos, a menos que de verdad quieran analizar todo el dataset y ver, ok, qué fue lo que pasó con este en específico. Ahora, entrando un poco a las variables, este tiene el nombre, ese es el nombre del meteorito, ¿verdad? Normalmente alguna ubicación y casi siempre con un número que es un año o la composición. Tiene un ID, este tiene un ID por aparte, entonces si fuera una base de datos relacional, digámoslo así, como SQL, trae un identificador único para el meteorito. También trae un name type, esto es un meteorito válido para un meteorito típico. Y Relict, ven que se parece a Relict, es un meteorito que ha sido altamente degradado por el clima de la Tierra, digamos, por procesos naturales, ¿verdad?
se ha ido degradando. El Rec Class o Record Class es la clase del meteorito. No voy a entrar en detalle en qué significa cada clase. Esa es la clasificación del meteorito. Hay muchísimas clases basadas en características físicas, químicas, otras. Fácilmente, si les interesa ver como el record class, lo pueden buscar y le trae una cartilla de todas las clases y la descripción de cómo está organizado los records. La masa del meteorito en gramos, luego caída, que es, bueno, fall, es esa columna que está aquí. Fall, si se vio caer el meteorito o si se descubrió después de su impacto. Uno de si se cayó, si se observó la caída del meteorito. Encontrado, no se observó la caída, pero se encontró la piedrita, digamos. Y el año es el año en que cayó el meteorito o el año en que se encontró, según el valor de este que les acabo de decir. Y rec, aquí en realidad es rec lat, es la latitud, ¿verdad? La latitud del aterrizaje del meteorito, y rec long, la longitud del aterrizaje. Y geolocation es una tupla, son un conjunto, ¿verdad? Separada por comas, que combina la latitud y la longitud. Ahora, vamos a comenzar a explorar los datos, a verlos con pandas. Vamos a importar NumPy, importar pandas. Lo vamos a leer como un CSV. Ese es nuestro CSV, que bueno, lo pueden encontrar aquí. Y aquí vemos lo que les venía diciendo. Deben un momento para poner el tiempo. Okay. Aquí vemos el nombre, que normalmente sería relacionado con la ubicación, el ID. Ven que este ID es diferente de este índice, que ya sabemos que es el índice que nos da pandas. El name type del que habíamos hablado, la clase de record, la masa, si cayó o si fue encontrado. Ven que dice fell o found, el año en que fue encontrado, la latitud, la longitud y la geolocalización. Ok, seguimos. Y solo para ver rápidamente cuál es el total de las masas, solo para empezar a explorar nuestros datos, vamos a sumar nuestros datos por la columna más, que recuerden que es más en gramos, y le hacemos un punto sum. Y como hemos visto antes, una de las cosas más comunes al explorar datos es ver los valores mínimos y los valores máximos, que bueno, utilizando las funciones de Python nativas, ¿verdad? Vamos a buscar cuál es el valor máximo de masa eh, en esta columna. Bueno, aquí ven que es un número bastante grande. Y en mínimo, pues dice que es 0. Eso puede ser un error o algo, puede tener alguna justificación, pero ven que estos datos no son tan limpios, ¿verdad? Podemos ver como no es lo que siempre esperamos, lo que siempre vemos. No esperaríamos una masa de 0. Y ahora vamos a ver un poco de las herramientas que usamos o que podemos utilizar para agregar datos. Estas son de NumPy. Tenemos todas las operaciones estándares, pero vectorizadas, como hemos hablado en las clases anteriores. NpSum para sumar todos los elementos, una suma vectorizada de elementos. NpProd, que es un producto de elementos. NpMin es la media de los elementos. STD, la distribución estándar, la varianza, el valor mínimo, el valor máximo. Encontrar el índice del valor máximo, entonces, ¿dónde está ubicado ese valor? El índice del valor máximo, la mediana de los elementos. También podemos ver percentiles o estadísticas de los percentiles. Eso es ver los elementos basados en ciertos rangos, ¿verdad? Entonces, agrupar nuestros elementos, nuestros datos en rangos percentiles. NPN y NPAll, que la vimos en la clase pasada. Evaluar si los elementos son verdaderos o si alguno de los elementos cumple con las condiciones que le estamos pasando. Entonces, si recuerdan la clase pasada, un ejemplo era ver si alguno de los elementos es mayor a 7, por ejemplo. O ver si todos los elementos son menores que 10, por ejemplo. Ahora, vamos a hablar de un concepto que se llama granularidad en informática o en base de datos.
La granularidad es el nivel de detalle en que usted puede almacenar o que tiene almacenada su información. Por ejemplo, estos meteoritos tienen una granularidad a nivel de nombre, clase o zona, dependiendo de la información que estamos buscando. Y eso quiere decir que mientras más detallado sea nuestros datos, hay mayor granularidad. Usted puede ver datos más específicos dentro de un contexto de datos grandes, ¿verdad? Entonces, hay ciertos datos, por ejemplo, para darles el ejemplo contrario, en los que usted solo podría ver granularidad a nivel de tabla de datos, ¿verdad? Entonces, solo podría ver todos los elementos dentro de una tabla de datos. En este caso, el ejemplo que les estoy dando, la granularidad pequeña, digámoslo así, o específica, es a nivel de fila, de ID. Ven que nuestra granularidad llega hasta el ID. Entonces tenemos un ID para cada uno de estos meteoritos. Y esperemos, es un ID único. Entonces, cada uno de estos números va a corresponder a un meteorito, como les dije. Ok, aquí solo estamos explorando, imprimiendo nuestra data de nuevo y viendo si hay elementos duplicados por el nombre. Entonces ahí no, parece que no hay duplicados. Ahora vamos a empezar a explorar las clases. Las clases, como les dije, esto va clasificado por las propiedades físicas, las propiedades químicas, otro montón de cosas que no vamos a entrar en detalle hoy, pero queremos ver cuántos de cada clase hay o si hay duplicados en cada una de esas clases, que es esta columna de acá, rec class. Y vemos que sí, es lo que esperaríamos, ¿verdad? Que tuviéramos diferentes meteoritos o varios meteoritos que pertenezcan a una sola clase. Y para mostrar un poco de este group by que vamos a estar viendo hoy, estas son todas las opciones que puede tener este group by. Entonces el group by lo que nos permite es eso, agrupar, si vieron la tarea, si la intentaron hacer y si vieron la documentación que les pasamos. Group by es tratar de agrupar los datos por una o a veces dos variables. Con Group by, tener una agrupación de varias variables se complica un poco, hay ciertos métodos, pero eso es para lo que nos sirve. En este caso, vamos a tomar nuestro data frame y vamos a crear un data frame y lo vamos a agrupar por rec class, es nuestra columna de clases, y vamos a sacar la media. Ven que en este caso es solo para ejemplo, porque cuando hacemos esto, en realidad no tiene tantísimo sentido calcular la media sobre una columna de ID o una columna de año o una columna de latitud o de longitud. Pero ciertamente sí podemos ver o tener un insight o una visión mejor de qué clases de masas, esa es la media de la masa para la clase que está acá a la izquierda. Entonces, ven que para Acapulcoita, Apulcaita, no lo voy a intentar decir, hay una media de masas o un promedio de masas de 490 gramos. Ahora, ven que estamos agrupando los datos en clases, en categorías. Esto les va a servir para la tarea, por cierto. Y eso a veces nos puede dar cierta información sobre nuestros datos que normalmente no veríamos si no lo exploramos así. Entonces, como les digo, ¿qué es lo que está mal con la clase anteriormente, verdad? Estamos haciendo un group by, ahora lo vamos a hacer solo por masa, data, y el sintaxis es data, que es nuestro data frame, punto group by. Aquí elegimos qué es lo que vamos a agrupar. En este caso es rec class o record class, que son estos que están aquí a la izquierda, y vamos a agruparlo, vamos a empezar a sumar, bueno, hay otras operaciones, pero en este caso vamos a sumarlos porque es una media. Vamos a sumar todas las masas que entran en esta clase. Por ejemplo, esta primera, ureilita, o esta que es desconocida. Ven que este unknown tiene un nan. Entonces, ven que nuestros datos aún no están completamente limpios. Ok,
Este es el sintaxis, voy a repetirlo. Group by lo que queremos agrupar o la fila en la que queremos agruparlo. ¿Y qué es lo que queremos agrupar? En este caso, tienen que poner los corchetes así, cuadrados, si no, no les funciona. Y lo agrupamos por masa y a esa agrupación le vamos a hacer una media. Ok, ahí, a ver el chat. Dice José Romero, ¿cómo tratan los NA? ¿Los ignora? Para este caso, ven que, bueno, este nan habría que ver si en realidad es un nan o si es un string, pero no ignora. No hace distinción, sino que si hay una clase y solo tiene nans, por ejemplo, los va a tratar de sumar ahí. Pero sí, como dice la pregunta, si hay ciertos nans y dentro de la clase hay otros números, lo que va a hacer es eso, es ignorarlos porque no puede sumarlos, entonces prefiere ignorarlo y seguir sumando los demás números. Entonces, si Acapulcoita tiene 10 meteoritos y tiene 10 valores de masa, y de esos 10 probablemente hay uno que esté vacío, en realidad va a sumar los 9, pero hace la media sobre 10 porque siempre hay una clase, siempre hay un meteorito, ¿verdad? Nada más que no tenemos el NaN. Sí, se hace la media sobre 9, perdón. No, no puede sumar si no hay nada. Entonces sí, respuesta corta, los ignora. Dice, ¿cómo se pueden separar y encontrar los datos repetidos? Repetidos, mm, ¿a qué se refiere con repetidos? Porque en este contexto hay muchísimas clases, ¿verdad? Entonces muchísimos meteoritos. Tendría que ver si, tendría que tomar un parámetro de qué es lo que quiere ver que se repita. Por ejemplo, los nombres probablemente no son únicos o probablemente son únicos, no estoy seguro. El ID es único, esperamos que es único en este caso, pero hay una función que es, bueno, el de separar por nombre, acá arribita, estos duplicated, se pueden separar con duplicated utilizando el nombre, tal vez. Lo que pasa con este dataset es que uno tiene que explorar completamente todos los nombres, ¿verdad? Entonces, ver si hay, por ejemplo, aquí hicimos rec class duplicated en record class y sí, como esperamos, hay clases duplicadas porque hay diferentes meteoritos en una sola clase. Podríamos intentar hacerlo por name. Sí, creo que, digamos, para poder separar, digamos, como jalar todos los que estén repetidos, es necesario saber, este, digamos, si usted utiliza el punto duplicated, le va a jalar todos los que son duplicados completamente en todas las columnas, todos los valores. Pero digamos, si usted dice como quiero ver cuáles son los duplicados en una sola columna, usted tiene que especificarlas, ¿verdad? O saber para qué quiere eso, porque también otra opción sería como buscar los valores distintos dentro de una sola columna y ahí empezar a hacer los filtros en el data frame según lo que necesite. Pero sí, digamos, como tal vez como para responder mejor esa pregunta, sí necesitaríamos como un ejemplo que podemos buscarlo para la próxima sesión, ¿verdad? Para demostrarlo más fácil. Pero sí, es que en estas cosas, digamos, de duplicados y cosas así, se necesita como un ejemplo explícito o un objetivo para el análisis porque hay muchas formas de poder hacerlo. Entonces, eh, si quiere para la otra clase le traemos un ejemplo más explícito. Sí, en este, como dice Nati, sería ver que todas las filas sean iguales. Entonces, ese sería un duplicado completo, digámoslo así. Pero como esperamos, o si esperamos que los IDs sean diferentes, entonces incluso si todo lo demás, perdón, los ID aquí en esta segunda columna, si todo lo demás fuera igual, igual no se toma como repetido. Entonces, es especificarlo más, ¿verdad?
podría hacerle un duplicated solo en una columna para tratar, por ejemplo, de ver si hay names que son iguales o si hay otras cosas que son iguales, pero sí puede ser utilizando duplicated y utilizando esto que hemos visto de elegir solo una columna para pasarlo aquí. Pero sí, la próxima clase podemos ver un ejemplo más concreto con menos datos, ciertamente, para que lo vean más claro. Ok, y nos quedamos aquí, ¿verdad? Aquí. Ok, lo que estábamos haciendo es agrupar por clase de records y luego hacer una media de las masas. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer un data frame que se llama data class. Hacemos pd data frame, data punto y lo mismo, group by, rec class, as index es false. Queremos mantener ese índice de pandas y lo agrupamos sobre la masa haciéndole la media. Ahí luego se lo mostramos los datos. Ahora vamos a mostrarlo a nivel de año. Entonces, en cada año, ¿cuál es el mínimo, cuál es el máximo y cuántos counts o cuántos meteoritos se encontraron en ese año? Igual con group by. Entonces, para el sintaxis es group by y lo vamos a agrupar por year. Como índice se lo dejamos como falso, que deje el índice de pandas. Y le vamos a hacer un aggregate. Este es el sintaxis, aggregate, paréntesis, y luego sus corchetes acá adentro. En este le pasamos qué es lo que queremos agrupar. Entonces vamos a buscar las masas máximas y mínimas y vamos a ir contando en nuestro record class. Entonces, eso es lo que le pasamos como a la función. Y aquí vemos que en cada año vamos a tener un máximo y un mínimo de masas y el record class, cuántas veces se repite para ese año. Entonces, cuántos meteoritos encontramos en ese año, cuántos se van sumando, ¿verdad? Se van contando y los mínimos y máximos de masas, como les dije. Igual hay nonce, aquí eso aún hay que limpiarlo, pero solo para un ejemplo del group by. Ok, en este otro estamos eligiendo, como vimos en en la sesión anterior, data, donde el año sea mayor a 2010 y donde el año sea menor a 2016. A ver qué dice la pregunta. Si quisieran hacer un gráfico de la cantidad, count, de meteoritos que cayeron por año, ¿cómo sería? Se haría un group by después de la función contar y la graficación. Sí, sí, de hecho, así es como se hace. Usted toma, bueno, agrupa primero, ¿verdad? Los agrupa por año y luego ya puede graficar bueno, los agrupa por año y por count, o sea, los va contando cada vez que aparezca, para que cada vez que aparezca, por ejemplo, 2010, le agregue un 1 a su cuenta y luego eso se puede graficar como, a ver qué sería mejor, un histograma, probablemente sería mejor. Entonces, el eje X va a ser, de hecho es casi igual que la tarea, el eje X va a ser los años, ¿verdad? Y el eje Y va a ser los counts o las veces que apareció ese año, o sea, las veces que cayó un meteorito. Ahí puede ir más profundo, por ejemplo, podría ser la distinción entre si solo cayó o si solo se observó, si se encontró, quiero decir, o bueno, el de la tarea es agregarlo por masa, ¿verdad? Pero sí, para responder su pregunta, sí, se hace un group by por año, después se hace la función contar y luego ya puede graficarlo porque ya tiene eso, ya tiene un grupo que puede graficar. Yo tengo una pequeña pregunta. Sí. En el código pasado Ujú. que acabamos de ver, salían unos años, pues, que no hemos llegado a ese año. Sí, sí, sí. Eso es lo que les En- decía al principio. Esto, al parecer, pueden ser errores de la base o
o errores. Pueden ser dos cosas. A lo que yo estuve buscando como la base de datos y qué puede ser. Tal vez, bueno, si Nati tiene una clarificación después, pero yo entiendo que esto pueden ser errores a la hora de escribirlo, ¿verdad? O errores, o no errores, pero que están tratando de predecir cuándo va a caer, aunque sería muy raro porque sí le han puesto masas. Entonces, para mí, esto puede ser un error. Y en realidad, si yo estuviera haciendo un análisis sobre esto, yo lo quitaría porque son, al final son outliers, digamos, son datos que no le van a aportar en realidad. Pero para tratar de explicar esto que ven aquí, igual esto es intencional porque queríamos que vieran, ok, a veces los datos dicen cosas que Y eso no tiene son que ver solo. como por el hecho de que sea como, bueno, no sé si eso lo es multidimensional, de que me parece que han explicado que en ciertos casos, pues el programa genera datos para rellenar los espacios vacíos. No sería como uno de esos. En este caso no, digamos, esto sí viene de la base de datos. De hecho, si vamos a ver si puedo ordenarlo aquí. Esto probablemente no está en orden. Quería que lo viéramos directamente de la base, pero esto en realidad viene de la base, como ya de por sí vienen los datos. Entonces, no es que se está haciendo que se están rellenando con datos o que sea multidimensional, porque la base que tenemos aquí es igual en todas las columnas y tenemos una cantidad finita de filas, ¿verdad? Entonces, no estamos generando dimensiones nuevas a partir de otros datos. Entonces, para mí más bien es un error y no Entiendo. sería un dato que tomaría en cuenta. Gracias. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya saben, pueden abrir el micrófono o ponerlo en el chat y les vamos respondiendo. Pero sí, en este caso, lo mejor sería hacerle un drop a estas. eh, pero es parte de lo que quiero que intenten hacer, de hacerle un drop a esas columnas o de ver, ok, cómo se puede mejorar esto que vamos a ver más adelante en el tercer notebook. Spoiler. Ahora, volviendo a ese, estamos eligiendo los datos que son mayores al 2010 y menores al 2016. Entonces, entre el 2010 y el 2016, no inclusivo. Y aquí podemos ver el year, que sería 2012, 2011. No son, pues sí, son bastantes, pero no son tantísimos como teníamos antes. Son 958. Eso nos limita bastante lo que hemos visto. Y ahora sí tiene un poco más de sentido lo que estamos viendo. Es más claro, pues es más delimitado. Entonces, muchas veces cuando tenemos muchos años, muchos récords, muchas cosas, a veces es más fácil tomar solo una porción de los datos y tratar de verlos. Si lo comparan con lo que vimos anteriormente, este group by hace un group by por años y luego lo mismo, ¿verdad? Un aggregate, esta sintaxis que tenemos aquí. Vamos a agrupar por masas y sacar el máximo y el mínimo. Eso es lo que estamos buscando. Y vamos a ir contando sobre rec class o sobre record class en cada año. Y lo que nos da es esto. Entonces podemos ver que las masas del 2011, el mínimo fue cero. Así es como viene en el dato, ¿verdad? Eh, puede ser puede tener una justificación por los datos. Yo no he encontrado por qué lo hacen así. Pero sí el máximo tiene más sentido, ¿verdad? Que son 115.700 gramos. E igual en el 2012, 18.000 y en el 2013, 100.000. Y aquí podemos ver los counts o cuántas veces apareció, cuántos meteoritos hay. De hecho, se responde a la otra pregunta que habían hecho de cómo se agruparían por año, ¿verdad? Y por count. Entonces, esto estaría listo para graficar por count, porque pueden tomar solo esta columna y graficarla. Ok. Estoy viendo la pregunta en el chat.
Dice, ¿cómo se limpiarían los datos para poder trabajar con el archivo completo sin un NaN desde el inicio? Sería data.drop.na, sí, NA. Es que cuando lo intenté con el documento, ajá, sí, correcto. De hecho, para data, podría intentarlo con uno de estos anteriores. Ok. Drop, no, Le falta la P. NA. Uy, lo escribí mal, perdón. Ok, ven que ahí se redujo un montón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la pregunta, si usted no crea un nuevo data frame, digamos, la forma en que trabaja Pandas es que tiene sus data frames en memoria, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer un drop NA, pero si usted no lo guarda en algún lado, él va a regresar al data frame anterior, que es el que es válido, digamos así, o el que está en memoria. Entonces, aquí el truco, digámoslo así, o la forma de hacerlo es asignar una nueva variable o un nuevo data frame. Aquí se llama data year, es igual al group by que estamos haciendo, la agregación, eso podemos ignorarlo. Para responder a la pregunta del drop NA, al final de lo que usted ha venido haciendo, ¿verdad? Entonces esto lleva un orden de operaciones, ¿verdad? Hace el group by, hace la agregación y luego de todo eso hace un drop NA y va a quitar o va a botar todas las filas que no tengan, bueno, que tengan un NA. Luego ya lo muestra y ven que se redujo muchísimo. Antes teníamos un montón de columnas. De hecho, lo voy a quitar. Lo voy a volver a mostrar. Ok, tengo que... voy a volver a cargar esto. Perdón, voy a volver a correr todo. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Run crystal kernel. Run all above select cell. Ok, ahora sí. Ven que volví a correr todo, ¿verdad? Y lo que pasó es que ya tenía ese data frame en memoria. Entonces, no me iba a volver a incluir los NAs porque en los pasos anteriores en los que venía haciendo, ya no estaba, digamos, ya había dejado de existir, entre comillas, de la memoria. Entonces, ven que volví a correr esto y si recuerdan, antes de volver a correr todo, teníamos solo tres filas, que eran el correspondiente a 3 años. Y ahora tenemos un montón de NAs, de NANs, o sea, ahí puede haber N cantidad de NANs dentro de los datos, pero lo que pasa es que sí se reduce un montón o sea, perdemos un montón de datos ahí. Depende de lo que usted quiera ver, pero así se puede trabajar con drop NA. Sí, tal vez como para agregar, tal vez el hecho de que no le saliera digamos, eliminados los NaN, sea por eso mismo que dice Mao, que no lo definió como una variable antes. Entonces lo que le muestra, digamos, si usted llama solo el data frame y le pone drop NaN, lo que le muestra es la vista sin los NaN. Pero si usted lo guarda en la memoria, ya ahí es un data frame aparte que ya no tiene esos records. Tomar en cuenta que si usted usa drop NaN, le va a eliminar la fila completa. Entonces, si usted solo quiere cambiar el NaN por un 0 o mantener toda la fila, pero cambiar ese NaN en específico, lo recomendable sería más bien usar fill NaN, que sería como rellenar el NaN, ¿verdad? Creo que José tiene la mano levantada. Sí, gracias. Es que me pareció que cuando usaron el drop NA se redujo a solo 3 filas, pero me parece raro porque si no está el drop NA, ahí se mira que hay más de 3 filas que no tienen NA. Entonces, ¿será que lo que hizo fue borrar todas las filas que tenían NAs previo a hacer el group by y no sacar los NAs del group by? No sé si me voy a entender. Sí, sí, correcto. Ahí está botando absolutamente todo lo que tenga NA.
Entonces, más bien, más bien, aquí está votando, ok, tenemos esta agrupación, ¿verdad? Agrupación y agregación. Entonces sí, está votando todos los datos, o sea, todo lo que tenga NA. De hecho, incluso yo diría que está votando todo lo que está en otras columnas que tenga o que tenga un NA. Entonces vota absolutamente todo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Eh, o sea, también hay datos que no estamos viendo porque vemos el resultado final, ¿verdad? Eh, Hay lugares en que hay NAs y también los vota, porque eso es lo que le estamos diciendo que haga, ¿verdad? Que quite todo absolutamente. Sí, pero parece que no, digamos que no lo hace solamente con las columnas que calculamos, sino que con todo el Ujú. data frame, ¿verdad? Lo hace Sí, previo al group by. sí, Ya, ok, gracias. sí, correcto. Es un buen punto, porque a veces no quieren perder todos sus datos, digamos, no quieren perder todo lo que tenga NA. Pero depende de lo que usted esté buscando. O sea, usted puede hacer más bien el tratamiento que se haría es hacer una limpieza previa, por ejemplo, en las columnas, y luego hacer una agrupación. Pero igual depende o va más a la pregunta específica de qué es lo que está buscando, qué datos no le importan perder, o digamos, si hay columnas en la masa que tienen NA, si no le importa perderlas, las limpia, ¿verdad? Pero es mejor hacerse la pregunta antes de, ok, ¿cuáles de estos datos estoy dispuesto a eliminar? ¿O cuáles no me sirven? ¿O cuál es el más crítico? Porque a veces pueden haber, por ejemplo, si en el name type hubieran NAs, no importa tanto, no importa para nada en realidad en este caso, porque estaríamos haciendo una agrupación por masas. Eh, por eso es importante, o sea, saber qué están buscando y qué pueden perder también. Ojalá eso haya quedado claro, porque sí es importante. Ok. Tenemos una pregunta en el chat, ¿no? Si dice, ¿qué significa el as index igual false? Ok, en este caso, este year, yo puedo pasarlo a que sea el index aquí. Bueno, voy a quitar esto y lo voy a poner en true. Y lo que debería pasar es que vieron que antes aquí había un 0 y bueno, 0, 1, n hasta n, que es el índice que nos da pandas para acceder a la fila. Pero yo también puedo utilizar una de mis columnas como índice. Entonces, en lugar de llamarlo como 0, 1, 2, 3, yo lo llamo, ok, 2011, 2012, 2013. Eso es lo que hace este asIndex. Y para que lo vean de nuevo, esto es el cambio que hace. Entonces, en lugar de yo llamar mi data como 012, yo lo llamo como 2011, 2012, 2013. A veces puede ser útil para acceder, o sea, para ver, para trabajar mejor sus datos. Es todo lo que hace. Ok, y nos quedamos, esto ya lo vimos. Luego vamos a ver cuántos meteoritos cayeron por año. Entonces, lo mismo que hemos venido haciendo. Vamos a hacer un group by year. Luego hacemos una agregación, la agregación por masas. Buscamos max y mínimos. Y sobre el rec class, vamos a ir contando el number unique, o sea, el número unique de clases que aparecen por año y el ID del número de Unix. Y lo que nos da es esta agrupación, que es similar a lo que habíamos visto para el 2011, para los años 2011, 2012, 2013.
el máximo y mínimo de masas, cuántas clases únicas aparecen en ese año, en cada año, ¿verdad? Y este sería el ID o el ID, el número único de IDs, o sea que no se repiten, para ese año. Esa es otra forma, o esa sería otra forma de ver si sus ID en realidad son únicos. Si usted no sabe si todos sus IDs dentro de ese año son únicos, pero esperamos que sí, ¿verdad? Porque eso es lo que los datos prometen, que sean únicos, pero sería una forma de verlo si no lo tiene, digamos, si no lo sabe. Ok, preguntas hasta acá. Si no, podemos seguir. Nati, si te da tiempo de aquí a las 7. Sí. Okay. Entonces, voy a dejar de compartir. Entonces vamos a ver un poco lo que es merge y joins. Esto, en realidad el tema en general es súper importante cuando ustedes quieran empezar a trabajar así como con tablas de datos o con data frames, porque muchas veces a nosotros nos van a llegar los datos separados. ¿Separados en qué tipo? Que nos va a llegar una tabla o un data frame con, no sé, los datos de un planeta con su masa, y en otra parte vamos a tener, en otra tabla aparte vamos a tener los datos de esos mismos planetas, pero en lugar de la masa vamos a tener otro dato, no sé, el tipo o la clase, o si pertenece a algún sistema o cualquier otro dato que a ustedes se les ocurra. Y los vamos a tener separados, pero necesitamos unir esa información para cada planeta para lograr hacer un análisis, ¿verdad? O una visualización o algo así. Entonces, tenemos dos funciones distintas que una se llama merge y otra se llama join. Todo esto sigue una lógica específica. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es importar pandas y importar numpy. Este código de acá en realidad no es importante, lo estoy aplicando acá simplemente para la visualización de las tablas, que se vea más bonito. Pero en realidad no afecta en nada a lo que vamos a ver ni nada así. Entonces vamos a correrlo acá para importar las librerías y vamos a empezar con ejemplos simples para que ustedes vean un poco lo que hace el merge en sí. Entonces, primero vamos a definir el data frame 1 con el data frame 2 y los vamos a mostrar. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos tablas, como se los decía. Tenemos una tabla con columna employee, que son los empleados de un trabajo o lo que sea, y el departamento o el grupo al que pertenecen. Y también vamos a tener por aparte otra tabla que va a tener la fecha de contratación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un análisis que necesite un group by de cuántas personas fueron contratadas en 2004 para el departamento de ingeniería? Entonces, estas dos tablas separadas no nos van a servir, necesitamos unirlas. Y para eso es que existe la función merge. Cuando hacemos la función merge, así nada más la llamamos pandas.merge y en los parámetros metemos la variable donde tenemos guardada el data frame o los data frames que queremos combinar. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Ella al leer esto simplemente va a recorrer cada columna de cada data frame que nosotros pongamos y va a buscar qué tienen en común. Entonces va a revisar las dos columnas de data frame 1 con las dos columnas del data frame 2 y dice, mira, employee es la que tienen en común. Entonces lo que voy a hacer es usar esa columna como la granularidad más baja. Entonces, cuando agarra esto, lo que hace es simplemente combinar ambos data frames y darnos un resultado que tiene 3 columnas. Entonces, si ustedes ven acá, este es un ejemplo básico porque tiene, digamos, cada employee no se repite y no hace falta en ninguna tabla ni nada así. Entonces,
cuando tenemos dos tablas así de perfectas, simplemente va a hacer la combinación y todo bien, ¿verdad? Como ven, digamos, a la hora de combinarlo, por fila se sigue la misma regla, la misma granularidad que tenemos en los dos data frames originales. Pero no siempre es así. Muchas veces lo que tenemos son tablas de diferentes tamaños, como en este ejemplo que les traje acá, que ustedes pueden ver que, digamos, acá lo que tenemos son solo tres, valores o 3 records en una tabla, y en la otra tenemos incluso valores repetidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros le hacemos un merge a estas dos tablas, lo que va a hacer es igual, va a recorrer columna por columna buscando cuál es la que tiene en común, y por ejemplo, digamos, esta que es la que tiene en común group, ven que en el data frame 3 se repite engineering, pero en el data frame 4 solo lo tenemos una vez. Entonces lo que hace es duplicar el valor extra que tenemos en el data frame y se lo agrega igual a la primera tabla. Entonces en este resultado ustedes ven que igual tenemos el repetido, el valor en engineering, ¿verdad? Pero entonces ahora también tenemos repetido el valor en supervisor. Y es así como funciona como la lógica de este merge, que nada más véanlo como que si algo no calza, la computadora lo va a rellenar por default. ¿Y cuál es ese default? El último valor en común. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, este es el comportamiento default cuando tenemos relaciones de varios a uno. Y también existe la relación varios a varios. Cuando existe esta relación, el comportamiento es bastante parecido en realidad. Entonces, si tenemos una tabla que tiene valores repetidos en group o en la columna que tienen en común en ambos lados, lo que va a hacer es exactamente lo mismo, duplicar para ambos lados, para la izquierda y la derecha. Entonces, ven que originalmente en el data frame 1 lo que tenemos es solamente un Bob, un Jake, un Lisa, pero en el resultado vamos a tener repetidos porque está haciendo ese mismo, digamos, como rellenamiento default que tiene este merge cuando nosotros no le especificamos nada, ningún otro tipo de comportamiento. Entonces, sabiendo bien que el merge siempre va a duplicar los valores de acuerdo a la columna que define la granularidad, que como Mau explicó, la granularidad es el detalle, el detalle más específico que tiene la tabla. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos empezar a manejar un poco más esta función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué pasa cuando queremos hacer un merge de dos tablas que no tienen una columna en común. Entonces, imaginemos que este group se llama departamento en lugar de group. Entonces, ya el merge en sí no va a funcionar si nosotros no le especificamos cómo hacer la combinación. Entonces, para eso tenemos este parámetro y esta clave que se llama on. Entonces, ahí nosotros le vamos a especificar en cuál columna vamos a hacer el merge. Entonces, igual, aquí en este ejemplo, si nosotros lo hubiéramos ejecutado sin el employee, sin el on employee, igual hubiera encontrado employee, porque las dos tienen el mismo valor. Pero, por ejemplo, si nosotros corremos de acá, que en lugar de employee dice name, es importante que nosotros le definamos cuál. Aquí llega algo muy importante que quiero como que si no lo entienden me levanten la mano y me avisen, porque viene el concepto de izquierda y derecha para las tablas.
Y eso a veces suele ser un poco confuso. Entonces, siempre recuerden que la tabla de izquierda va a ser para la primera que nosotros definamos o el primer data frame que nosotros definamos y la derecha va a ser el segundo. Entonces, cuando nosotros le decimos merge, esta es la función que nosotros estamos ejecutando. Entonces, nosotros le decimos merge data frame 1 y le decimos left on, le estamos diciendo que de la tabla left, o sea, de la tabla de izquierda, le vamos a definir el merge en employee. Pero en la tabla right, que sería la segunda que nosotros definimos, va a ser en name. Y va a funcionar igual. Esto es lo que pasa cuando nosotros no tenemos columnas en común. Tenemos que estar bien claros cuál es la izquierda y derecha, porque en todo caso, si yo llego y le cambio acá el orden, van a ver que esto me va a dar un error. ¿Y por qué es ese error? Porque nosotros estamos confundiendo. O sea, primero nos está diciendo que tenemos un error de llave, que lo que significa es el nombre de la columna que nosotros estamos dando es incorrecto. Y aquí nos dice cuál es. ¿Y por qué es incorrecto? Porque en realidad nuestro data frame 3 no tiene, nuestro data frame 1 no tiene una columna que se llame name. Entonces, por eso es como súper importante que nosotros a la hora de hacer merge y joins seamos conscientes de cuál tabla representa el orden correcto. Esto se empieza a complicar un poco más cuando estamos haciendo merge entre más tablas o entre tablas con muchísimas columnas, pero es importante como tenerlo en cuenta, que básicamente es como en el orden en que nosotros leemos. Nosotros siempre leemos de izquierda a derecha, entonces siempre la primera va a ser izquierda y la segunda va a ser derecha. Esa es como la forma más fácil de recordarse. Luego, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un merge entre dos tablas que no tienen el nombre de la columna en común, lo que va a hacer es utilizar employee, en este caso, va a usar la columna employee y la columna name como llaves para ver las similitudes. Y esas van a ser las guías de Python para rellenar el resto de las columnas. Pero como ven, nos la va a duplicar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer un merge entre dos tablas que no tienen una columna, el nombre de la columna en común y no queremos que nos lo duplique? Entonces, exactamente igual, hacemos el merge, definimos los dos data frames, definimos cuál columna va a utilizar el left, cuál columna va a utilizar el right, y le agregamos un punto drop y el nombre de la columna. Y el axis 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El eje 1. Entonces, este eje horizontal va a decir, el eje vertical, va a ser el que me lo va a eliminar. Entonces, simplemente le ponemos eje 1 y entonces ya sabemos que todo, a partir de name, todo lo que esté vertical a ese valor, me lo va a eliminar en la tabla. Para darnos un resultado que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque nosotros siempre vamos a estar buscando no tener duplicados en los datos, ni valores basura, que son como los valores null innecesarios. ¿Por qué? Porque todo esto va a generar más tamaño en la tabla y va a consumir más recursos y eventualmente eso va a hacer que su investigación, su proyecto cueste más dinero, ¿verdad? Porque mantener estos datos en la nube, mantener estos datos en un SQL o en Python, a ustedes les va a ir costando más plata mantener la plataforma donde estén guardando estos datos. Entonces es importante como siempre tener como esas buenas prácticas de mientras nosotros estamos manipulando datos, ir eliminando los datos basura que podamos ir generando en el proceso. Luego, entonces, tenemos varias formas de hacer combinaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estos data frames, ¿verdad? Y ven que tenemos valores que están en común en los tres. Por ejemplo, Mari está en los tres data frames y nosotros queremos combinarlos. Y decimos,
bueno, yo quiero combinar esta tabla que me da el nombre y la comida que le gusta a esta persona y con esta tabla que tiene el nombre y la bebida. Entonces, si yo quiero combinarlo y que me mantenga solo los que tienen valores en común, yo voy a utilizar un inner. Voy a utilizar la palabra clave how, que es cómo, y luego vamos a ir viendo todas las opciones con las que podemos ir llenando ese how, que son lo que normalmente se conoce como los tipos de joins. Entonces, si yo llego y corro esto, ustedes ven que me devuelve un data frame de una sola línea. ¿Pero por qué me devuelve uno de una sola línea? Porque cuando yo estoy combinando ambas tablas y le pongo un how inner, me está diciendo que es la intersección entre esas dos tablas. O sea, lo que está dentro de ambas tablas. Entonces, Python llega y recorre todos los índices y dice, ok, este índice tiene Peter, y recorre este otro índice y dice, no, aquí no hay ningún Peter. Recorre Paul y dice, no, aquí no hay ningún Paul. Y luego, cuando ya termina de recorrer todo lo que hay en esta tabla, va a empezar a recorrer todo lo que está en esta otra segunda tabla. Y va a decir, hay un Mari, sí, hay un Mari, entonces ese lo mantiene. Y dice, ¿hay un Joseph? No, aquí no hay un Joseph, entonces ese lo elimina también. Y nos quedamos solamente con los valores que tienen ambas tablas en común. Esto es importante cuando queremos, cuando queremos datos completos, cuando no queremos ningún NaN, cuando no queremos ningún valor vacío. Entonces, y sabemos que ambas tablas van a tener ciertos valores y nuestro análisis requiere esto. Entonces, esto es súper útil en ese caso. ¿Qué pasa si nosotros más bien queremos unirlo todo y tener absolutamente todos los valores? Entonces vamos a utilizar un outer. ¿Qué significa un outer? Que va a ser la intersección y lo que está fuera de la intersección. Entonces, si ustedes ven, tenemos igual los mismos dos data frames. Esto va a recorrer, comparando, pero va a decir absolutamente todo tiene que mostrarse en este resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que como no todos tienen algo en común, lo que va a hacer es rellenar con un NaN, un valor vacío, esa columna. Entonces puede ser que ustedes tienen una tabla de planetas con su masa y tienen una tabla de planetas con su clase y dicen, necesito saber para cuántas clases tengo valores de masa. Entonces ustedes utilizan el join outer y entonces luego hacen un count de cuántos tienen la masa en valor NaN. Y entonces ahí ya saben cuántos de su dataset, cuántos planetas tienen este valor incompleto. Y por último, tenemos lo que son los left y right. ¿Qué significa? Otra vez, el orden de las tablas. Importante. Saber que la primera es left, la segunda es right. Si yo le pongo un how left, entonces va a agarrar absolutamente todos los datos de la tabla que definimos como left y va a copiar, va a rellenar los valores según la tabla right. Entonces, para decirlo mejor, va a agarrar toda la tabla left y va a unir de la tabla right solamente los que tienen algo en común con la left. Entonces va a utilizar la primera tabla o la que definimos como left como base. Entonces, ustedes pueden ver aquí en este ejemplo que nuestra tabla left es esta, la que tiene 3 valores, y está buscando, lo que hizo Python fue buscar coincidencias que la encontró aquí en Mari, y entonces rellenó la tabla completa, pero Joseph, que no tenía ninguna coincidencia en la tabla principal, que sería left, lo eliminó y no lo tomó en cuenta. Y para los valores que nosotros teníamos en left, pero no tenían en right, simplemente los relleno con NaN. La misma lógica funciona cuando hacemos un right join, ¿verdad? Pero al revés, más bien nuestra principal va a ser la que definimos como right. Entonces,
obviamente aquí nos agarra todos los valores de la right, porque es la que definimos como que va a ser la principal, y busca coincidencias con left, y lo que no esté, todo lo que esté en left, pero que no esté en right, se elimina. Entonces, esa es básicamente la lógica del merge right and left. Este diagrama suele mostrar mejor todo esto que les expliqué. Entonces, el primer ejemplo que les mostré era el inner join, que era cuando poníamos inner en how. Y lo que nos va a mostrar va a ser solamente las coincidencias o los matches que tengamos entre dos tablas. Si utilizamos el left outer join, que es igual que utilizar la palabra clave left, va a agarrar solo todo lo de la tabla left y lo que tenga en común de la tabla right. Igual al revés con right, y con el outer siempre va a agarrar absolutamente todo, rellenando con nulls ambos lados. Y básicamente esa es como la teoría básica de lo que son merge y joins, perdón. Y vamos a ver un poquito más sobre los sufijos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos dos data frames que tienen columnas completamente iguales. Vimos qué pasaba cuando habían columnas diferentes, que se utilizaba el on definiendo izquierda o derecha según el orden de la tabla. Pero ¿qué es lo que pasa cuando absolutamente todas las columnas son iguales? Lo que Python va a hacer siempre va a ser agarrar la tabla que queramos principal. Bueno, aquí no estamos definiendo ningún tipo de join específico, entonces siempre por default nos va a hacer un outer, o sea, va a agarrar todo. Y para definir los valores de cuál tabla es cuál, va a poner un sufijo -x y -y. Entonces, aquí nosotros le definimos que iba a ser el merge sobre la columna name. Entonces, como sí la encontró, hizo exactamente lo mismo que en el ejemplo pasado, combinó estas dos y pegó las dos data frames con los sufijos. Entonces, X también va a ser siempre left y Y siempre va a ser right. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no siempre vamos a querer esos nombres en las columnas. Entonces, le definimos esta palabra sufijos, ¿verdad? Y nosotros le ponemos lo que nosotros queremos. Entonces, si nosotros no queremos que sea X y Y, le podemos poner left y right para guiarnos mejor, o le podemos poner otro nombre. Entonces, digamos, pongámosle, no sé, casa, por ejemplo. Entonces, si nosotros llegamos, va a utilizar lo que nosotros le ponemos como sufijo y va a ser una forma más fácil de poder diferenciar las columnas o el origen de esas columnas. También eventualmente, después de trabajar los datos o después de hacer este tipo de operaciones, también se pueden renombrar todas las columnas, se pueden eliminar las columnas, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que es merge y joins ahorita. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando uno trabaja con más de dos tablas? ¿Cómo define izquierda y derecha? Sí, esto, bueno, la función merge siempre va a trabajar con dos. Entonces, lo que vos puedes hacer es hacer el merge de dos tablas y luego ese merge trabajarlo con otro merge, o sea, volver a llamar el merge, lo que sería como una operación recursiva, para unirlo a la tercera tabla. Entonces, ya la primera tabla sería tu tabla combinada. O sea, si tenés A, B y C, entonces unís A, B y luego la primera tabla sería A, B unida con C. Sí, sería como combinar tablas. Exacto, sí. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, José. Sí, por ejemplo, si para unirlas necesitas que coincidan dos columnas, por ejemplo, que coincida con el departamento y con el municipio, sería on igual name, bueno, on igual
department, coma, no sé, municipio, algo así. Si son dos, ajá. Pero para hacerlo así, hay que meterlo en una lista. Entonces sería meterlo en paréntesis cuadrados y le pones, digamos, name y luego le pones acá municipio, ¿verdad? Y luego cerras el paréntesis cuadrado y entonces ahí vos puedes definir todas las columnas que quieras que sean las llaves que van a unir. Ya, ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Creo que podemos tomar un receso. Tomemos 8 minutos para regresar a las 7:15. Y nos vemos en un rato. Ok, para los que siguen con nosotros, ya vamos a seguir. Vamos a trabajar en este notebook de tablas pivote. Entonces, hay una pregunta. Sí, en el receso me surgió una duda rápida. Creo que tal vez me confundí en el momento o creo que no me quedó claro la diferencia entre merge y join, o si son lo mismo, o si hablan de cosas diferentes. Sí, voy a volver al de merge y join. Pero, vamos a ver. Básicamente, merge, estoy buscando el ejemplo que le puede resolver la duda. Pero básicamente el merge es la intersección, bueno, la unión, eh, la unión de dos conjuntos, ¿verdad? Eso sería, perdón, la unión de dos conjuntos. Eso dije, la unión de dos conjuntos es merge, o sea, tomar dos tablas, por ejemplo, dos data frames en este caso, y unirlos. Usted le puede hacer merge por inner, bueno, usted define cómo hacerle merge, ¿verdad? Si por inner, si por outer, por left, voy a irme aquí. Entonces, este es para join, que ves que en realidad es una intersección, o sea, ¿dónde están los comunes? En este que estamos viendo, este inner sería los que son comunes, ¿verdad? Los que son left es los que son comunes a la izquierda y entre ambos. En este lo contrario, los comunes entre ambos y la tabla derecha. Y el full ya sería como todo lo común. Entonces, el join lo que va a hacer es estas diferentes combinaciones de dónde están los comunes. O sea, usted le dice de dónde quiere unirlos. Y el merge es aplastarlos y hacer una sola masa. No sé si eso le responde. ¿O si Sí, está muchas más claro? gracias. Ok. Y ahora en el chat preguntaron, estoy buscando el libro, perdón. En el chat preguntaron que cuál es el libro que estamos usando y es este. Lo puse ahí en el chat, igual lo puedo poner de nuevo en el Slack. Aquí, para que lo tengan. Como han visto, esto es mucho material, ¿verdad? O sea, jamás podemos tomar todo este material y verlo en 12 horas, porque es muchísimo. Entonces, la recomendación es, ok, lleven este curso, pero luego repasen el material, vuelvan a correr los notebooks. De hecho, si ustedes entran, por ejemplo, aquí al de NumPy, ahí vienen los notebooks de Jupyter. Entonces, aquí ustedes pueden ir corriendo el código. Aquí se los abre en Colab, en Google Colab, que lo vimos la vez pasada. Entonces, ustedes van corriendo el código y es lo mismo que hemos estado haciendo aquí. Aquí vienen los códigos oficiales, digamos así. Nosotros lo adaptamos a nuestros datasets, pero los temas son prácticamente los mismos. Puede que nos hayamos saltado un par de temas, ya sea por tiempo o porque
no era relevante por lo que estábamos viendo, pero sí la recomendación es véanlo. Aquí viene todo lo que hemos visto. Introducción a Python. Si tienen o necesitan ayuda en Python, en el background de Python, también hay una parte en que hay una referencia a un curso de Python básico. Introducción a NumPy, Pandas, Matplot, que lo vemos en la próxima clase. Y esto no lo vamos a ver, Machine Learning no lo vamos a ver. Esto quedará para otro curso en el futuro. Porque es, como les digo, es mucho material y no podemos cubrirlo todo. Entonces, ahí les queda en el chat, en el Slack, para que estudien también. Ok. Lo último que nos queda es esto. Esto es relativamente corto. Sé que les dimos bastante material hoy. Entonces, de hecho, creo que vamos a terminar un poco más temprano hoy. Pero también para que no salgan muy cansados, muy embotados de tanto material. Entonces, vamos a ver tablas pivote. ¿Qué son tablas pivotes? Hasta ahora lo que hemos visto son group bys, ¿verdad? Entonces, si entienden el group by o si entienden el concepto general es tomar relaciones entre variables de los datasets, entonces agruparlos por año y por masa, por ejemplo, que es lo que hemos hecho en el dataset pasado. Y una tabla pivote es una operación similar, es común en programas de tabulación, entonces si han usado Excel o si han usado algún otro programa de tabulación, ¿verdad? Esto es muy común cuando usted se mete como a trabajar con datos, por ejemplo, en Excel. Y lo que hace en una tabla pivote es que toma los datos de una columna como input, como similar al group by, y agrupa las entradas en una tabla de 2 o más dimensiones. Y esto lo que hace es que provee una forma de agrupar los datos en múltiples dimensiones. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y puede que se confunda con el group by. Para evitar confundirse con esto, la forma más fácil de pensarlo es que las tablas pivotes son la versión multidimensional de un group by. Para mantenerlo, sencillo de no confundirse con un group by. ¿Cuándo es un group by? ¿Cuándo es una tabla pivote? Lo vamos a ver ahorita en código. Y vamos a ver, vamos a hacer una introducción así, una pizca a Seaborn. Seaborn es una librería para visualización. En realidad lo que estamos usando aquí son solo los estilos, pero más adelante, después de ver Matplot, vamos a ver también cómo se compara con Matplotlib. Ok, vamos a volver a nuestro dataset de meteoritos. Lo vamos a leer como un CSV con pandas. Esto ya lo conocen. Llamamos el head solo para ver los primeros 5. Y si quisiéramos ver los últimos 5, llamamos el tail, que nos dan los últimos 5, ¿verdad? Entonces ven que aquí el ID es los últimos. Ok, y para explorarlo nada más, quiero ver cuáles son las categorías de la columna FAL. Entonces sabemos que es FEL y FOUND, ¿verdad? Que como decíamos, que esto era una observación que se vio cuando caía el meteorito, y el FOUND fue que se encontró posteriormente. Entonces, pensemos en cómo podemos agrupar esos datos. Ya los exploramos un poco, ya sabemos de qué trata, qué es lo que en realidad nos está informando. Una forma en la que lo podríamos agrupar para este caso sería, agrupemos el total de las masas por año. Entonces, agrupar todos los años comunes, ¿verdad? Y sumar esas masas, sacar una media, perdón, de las masas. Entonces, haría un data.groupby por año más. Ven que aquí hay doble corchete porque se le está pasando como un parámetro, como una lista o un arreglo. Luego se ejecuta una función min o media. E igual estoy diciendo, tire los NA, los que no tienen nada. Si yo quito esto, aquí tengo 254 filas. Como hemos visto, aquí me va a tirar años que no tienen nada en realidad. Son más filas. Pero no me sirve porque estoy agrupándolos por año y por masa y en realidad no me está dando nada. Entonces puedo hacerle un drop NA
y ya puedo ver, bueno, vieron que por aquí había un NA, un NaN, y ya no está. Ahora, esto es lo mismo que vimos en el notebook anterior y la pregunta anterior, ¿verdad? Si usted no lo asigna a una variable, él va a seguir tomando el data que está, este data, que es el que está en memoria, ¿verdad? Como el data frame principal, digamos. Eso es solo una operación sobre el data frame. Entonces, aunque yo haga ese drop NA, si yo no lo asigno a una variable, igual va a seguir con los nans o los not a numbers más adelante. Que puede o no ser un problema, porque usted podría solo querer ver los números, no importa. Luego podemos ordenarlos. Entonces, yo voy a tomar esas medias de las masas y ven que aquí están desordenados. Voy a hacer un group by la clase. Aquí lo estoy haciendo por clase, ya no lo estoy haciendo por año. Igual por la masa, hago una media y le digo punto sort values by mass, o sea, arréglelo, haga un sort por masa, ascending igual false, o sea, descendiente, y drop NA. Entonces, si yo cambio esto aquí en true, le debería dar vuelta y me tira los valores que son 0, ¿verdad? Que esto ya dijimos, o sea, hay ciertas formas de tratarlo. Si hay muchísimas, yo puedo decirle, ok, llene estos ceros con algún otro valor o como ustedes quieran tratarlo. O sea, quítelos o bórrelos, haga drop a estas filas, etc. Pero yo quiero verlos, por ahora lo vamos a dejar ahí, quiero verlos de mayor a menor. Entonces, estas son las masas de mayor a menor, las medias de las masas por categoría de mayor a menor. Ok, voy a poner en el chat por si sale alguna pregunta. Ok, luego quiero explorar si hay alguna otra relación. Esto es un análisis exploratorio. En realidad no voy a sacar ninguna conclusión real o útil de estos datos en este momento. Porque falta contexto también de todo el dataset ok, tal vez de la metodología o de otras cosas que ahí es cuando, como les he venido diciendo, el saber del campo en el que usted está trabajando, ahí sabe, ok, tal vez puedo relacionar, no sé, la masa con la clase, etcétera, tal vez tenga algo que ver. Pero por ahora solo hagámoslo como ejercicio para explorarlo. Entonces llamo a las columnas para recordarme cuáles son las columnas y voy a hacer un group by la clase y el name type. Ven que estoy haciendo dos cosas aquí, o sea, ambas cosas. Y luego que se agrupe por masa, sobre esta masa voy a hacer un aggregate o una media y le voy a hacer un stack. Un stack significa que yo tomo mi variable, ¿verdad? Si yo tengo X columnas, si yo tengo una columna y quiero hacerle un stack, significa quite esa dimensión del data frame y póngalo como una columna nueva. Entonces, todas esas variables, todos esos diferentes valores que tiene esa columna van a pasar a ser una columna nueva. Pueden verlo aquí. Esto es más fácil de ver en un data frame. Entonces, teníamos estas dos categorías que corresponden al name type. Name type, para que se vea más claro, data.nametype.n.unique. Entonces, tenemos dos categorías en esa columna. Una sería valid y la otra relict, ¿verdad? Entonces, si yo llamo mi data.nametype, pueden ver que, bueno, aquí no se ve, pero aquí entre estos 10 valores que me muestra Pandas, hay filas que tienen valid y hay filas que tienen relict. No sé cuántas hay. Al parecer no hay muchas porque aquí no me apareció nada. Pero entonces voy a tomar esas categorías, esas diferentes categorías que existen para esta columna y voy a sacarlo para que se convierta en una columna nueva y poder agruparlo de esa forma. Eso es lo que está haciendo un stack.
Si aún no lo ven, no importa. Lo que tienen que saber es que ustedes pueden tomar las diferentes categorías únicas que tiene una columna y hacer que se agrupen con otras variables. Ok, eso fue bastante para decirles qué es lo que está haciendo esta operación. De nuevo, es más fácil visualizar en el data frame. Entonces estamos tomando las diferentes categorías de los meteoritos y estamos viendo, ok, la masa, si la masa es relic o valid. En este caso es más para que ustedes visualicen cómo se puede organizar la data, porque en realidad no, yo voy a tener o una o la otra, ¿verdad? Entonces voy a tener relic o valid. Y al parecer hay muy pocos valores en relics. Bueno, por lo que podemos ver, este relic te aparece en 0. Entonces tal vez hay una mejor manera de hacer esto. Ahora, si yo quisiera el equivalente de esto, bueno, aquí para que lo vean diferente también, llamemos a la columna fall, que es fell o found, y fall, los valores únicos son fell o found, como les digo. Okay, ¿qué pasa si yo quiero agruparlo por clase y por fall en lugar de por este name type? Igual, quiero operar sobre la masa y hacer un aggregate sobre la media. Igual le tengo que decir, haga un stack para que saque esos diferentes valores únicos que vimos acá arriba, fell y found, y conviértalos en una columna. Entonces, ahora ven que tenemos las clases, esta columna acá arriba que se llama masa, que en realidad está tomando, voy a sacar el lapicito de mi momento. Tenemos esta columna, esto es una jerarquía de índices. Ven que este más está tomando tanto a fell como a found, y luego el índice que sigue es fell o found, porque así es como le estoy diciendo a Pandas que lo haga, ¿verdad? Entonces, ya sea que tiene fell o tiene found, algunos tienen ambos, porque puede ser que los hayan visto y luego los encontraran, etcétera. No me pregunten cómo midieron la masa mientras iba cayendo, eso no lo sé. Pero lo importante no es eso, lo importante es cómo podemos agrupar a partir de valores únicos de una columna y empezar a agregar dimensionalidades y jerarquías a nuestros índices. Ok, ¿quedó claro esto? Si no, lo puedo volver a explicar. Si hablé mucho también. Edwin tiene una pregunta. Sí, solo una rápida. ¿El unstack en teoría pudo hacer un stack sobre fall o sobre reclass? No. ¿Cómo escogió Sí, fall? este en realidad lo escogí porque solo tenía dos categorías, porque visualmente iba a funcionar, ¿verdad? Entonces yo sé que fall acá arriba solo tiene fell o found, que si ven es las columnas que ahora tengo acá abajo, fell o found. Yo puedo hacer un stack sobre X variable, sobre la variable que yo quiera. Podría hacer un stack sobre la clase de rect, pero aquí lo estoy agrupando por rect, ¿verdad? Entonces no tendría sentido si lo tengo aquí y luego tenerlo aquí. Pero sí podría ser, probemos, probemos a ver si esto va a funcionar. Podría ser pasar este rect class aquí y agrupar por fall y rect class, operar sobre la masa y agregar las medias. Entonces, ok, yo esperaría, ves que ahora lo que hizo fue tomar los valores únicos que estaban en la columna de rect class, lo sacó, digamos, ese es el unstack, el proceso de unstack es sacar esos valores únicos y convertirlos en columnas. Entonces, aquí estoy agrupando por fell y found en cada una de las categorías diferentes
hasta que se me acaban las categorías y ven que aquí hay puntitos porque hay un montón de categorías. Entonces, para responder su pregunta, creo que esa fue la pregunta. Y si no, por favor, le preguntar y le vuelvo a contestar. Era No, porque se veía mejor. sí era eso, pero ya. Ujú, claro. Sí, tomé esa porque se veía era más fácil de ver. Porque ven que esto, bueno, está al revés, ¿verdad? Le dimos vuelta. Entonces estamos agrupando por fel y fa sobre las categorías para acá. Y por acá arribita debería ser la masa. Entonces es la masa de cada una de estas categorías en las otras variables de si fue que cayó, ¿verdad? Si lo observaron o si lo encontraron. Ok. Y todo eso para decir que group by es un poco verboso, un poco largo, un poco extenso cuando queremos hacer este procedimiento. Entonces, el equivalente a la tabla anterior, y dice Mauricio, aggregate igual AGG, sí, ese es aggregate. Es este que está. Le voy a dar vuelta porque ocupo que lo vean acá. Ok, aquí lo cambié un poco. Aquí puedo borrar esto para que sea igual al anterior. Entonces, en una tabla pivote, lo que tendríamos, ven que estos son iguales. Igual, estamos agrupando, hicimos un stack de fel o found de la categoría de la columna fal, luego las categorías record, una agregación sobre las masas, y lo que le estamos diciendo es data.pivottable. Aquí le decimos, ok, sobre qué quiere que opere el, el default o ¿cómo se dice? La operación que se va a ejecutar si usted no le indica qué es lo que quiere hacer es un aggregate sobre el min. Aquí se pueden leer sobre esa operación, sobre ese pivot table. Y lo que estamos haciendo es igual, un aggregate sobre las diferentes columnas de fall, de la columna fall, con el índice de rect class. Entonces ven que el sintaxis para esto es más sencillo. Yo le digo sobre qué quiero operar, sobre qué quiero hacer mi operación, le pongo una coma, le digo el índice, quiero que el índice sea rect class, que es esto que vemos acá a la izquierda, y que las columnas, estas columnas, sean fall. Y aquí yo elijo qué quiero que sea mi columna. Por ejemplo, si quisiera, a ver, voy a poner las columnas, data.columns. Si quisiera otra columna aquí, estoy viendo cuál puede ser mejor. Por ejemplo, bueno, hagámoslo con el otro ejemplo que les mostré. En name type, aquí estoy agregando por relic o por valid. Puedo volver a fall, que es fel o found, y así con n columnas. En este no tenemos tantas columnas que sean realmente útiles para agrupar por otras columnas, solo fall y name type. Pero si yo tuviera otras variables, aquí hay muy pocas variables que sean, como les digo, hay muy pocas variables que sean útiles para combinarlas. Por ejemplo, podría hacer algo con la longitud y la latitud, tal vez, probablemente, sería de explorarlo. Pero bueno, este es el equivalente a todo lo que les dije anteriormente. Ahora, podemos agregar aún más cosas haciendo esto multinivel. Entonces, como les dije, a veces nos interesa agrupar los datos por 3 o más dimensiones, un montón de dimensiones, todas las dimensiones que queramos. Veamos un ejemplo con esto. Para eso vamos a utilizar el ejemplo cut. Cut lo que va a hacer es cortar esta otra dimensión y tratar de agruparlo o tratar de acomodarlo como usted le diga. Ok, llamo mis columnas. Voy a llamar los años únicos solo para verlos, porque sí, quiero verlos ahí.
y luego le doy un describe, como habíamos visto anteriormente. Luego voy a hacer esta variable que se llama tiempo. Ok, y lo que le voy a decir es pd, que es pandas, ¿verdad? .cut. Voy a llamar a mi índice, a mi data frame sobre la columna year, sobre la columna año, y le voy a decir, ok, trate de agrupar los años 1800, 1950 y 2000. Esos son los rangos que yo le estoy pasando. Ahí yo podría cambiar 1900, 1950, 2000 o el año que yo quisiera. Esto es solo el rango. Entonces, le estoy haciendo un corte, un cut de esos años y se lo voy a pasar como vieron que acá arriba en la tabla, en esta operación que hicimos. Este es el index, ¿verdad? Esto es sobre qué quiero operar, el índice y las columnas. Aquí es lo mismo. Sobre qué quiero operar, el índice. Ahora ven que estamos haciendo un índice compuesto. Estamos agregando estas dos columnas y creando un índice nuevo y las columnas. Ok. Quédense conmigo, no se pierdan aún. Vamos a hacer data, pivot table, operemos sobre la masa, el índice, creémoslo desde la clase rec class, y hagamos un corte en el tiempo de 1800, 1950 y 2000. Esos son mis rangos. Y luego mis columnas que sean fall. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Aquí pueden ver que, bueno, para empezar esto cambia, ¿verdad? Esto, cuando se pone su cursor acá, va a aparecer azul. Vamos a tener nuestra clase acá a la izquierda, que es este rec class, ¿verdad? Pero aparte de eso, tenemos nuestro corte en nuestro pd.cut y ven que ahora tenemos, para, por ejemplo, este actionDrive.ung, tenemos dos rangos y no importa que hayan nans aquí, lo que importa es que vean cómo se cortan los datos con un índice compuesto. Entonces, de nuevo, tenemos una jerarquía de índices con los que estamos tratando de visualizar nuestros datos. Entonces tenemos de 1800 a 1950 en FEL y Found, porque aún estamos operando sobre las diferentes columnas. Estamos haciendo un stack de FAL, básicamente, como lo vimos anteriormente. Y tenemos aquí, para 1800 a 1950, de 0.15 en FEL y NaN en Found. No importa que no hayan datos. Lo importante es que vean cómo esto cambia. Y luego, de 1950 a 2000, mi siguiente rango, NaN y un Found en 2050 gramos. Y eso se repite para lo que queda. Aquí no hay tantísima complejidad. Puede que los datos no sean los mejores para visualizar esto, pero sí pueden ver claramente los rangos y la jerarquía de índices. Ok, a ver si hay preguntas. Oh, Nati ya respondió. Dice, ¿cómo se podría hacer en lugar de calcular el zoom? Calcule otra cosa como zoom o min. Y sí, sería, el aggregate function sería min como parte de los parámetros. Pero ahí lo podría hacer como cualquier otra operación que usted quiera hacer. Ahí multiplicar también. En estos datos no tiene tantísimo sentido multiplicar o dividir, por ejemplo. Cualquier otra operación que usted quiera hacer. Depende de lo que quiera, ¿verdad? Depende de sus datos. Pero sí, solo lo multiplica, lo cambia en los parámetros de la función aggregate. Entonces, en este aggregate, ven que el default agg function es nuestra función de agregar. Entonces, ¿qué va a hacer con cada uno de los datos que va pegando, que va agregando? Para esto es la media, pero eso puede hacer sum, puede hacer resta, multiplicación, división, etc. Ok, el default es el min, ¿verdad? Es que El ahí default es les min, puse sí, que era el medio. zoom. Sí, entonces, sí, ignoren, no es zoom, es min. Sí, todo bien.
¿Alguna pregunta aquí? Sé que esto puede ser confuso a veces, pero es una forma muy útil de ver los datos. Ok, como está todo clarísimo, ahora les voy a contar de qué más se puede hacer con esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un cut, es otro corte, pero este es un cut de cuartiles, de cuantiles, perdón, de cómo vamos de tomar partes iguales de la distribución de datos, es decir, agarrar pedacitos de mis datos o cuantiles de mis datos, exacto, y ver cómo se cortan en este rango de años. Entonces, bueno, aquí si tienen dudas sobre esto, ¿verdad? Aquí pueden ver qué parámetros tiene. Y aquí dice, discretiza las variables en buckets o en ¿cómo diría? En bases, en bases de igual tamaño, basados en el rango o en la muestra de cuantiles. Ok, aquí yo le estoy diciendo, deme 8 cuantiles, o sea, 8 buckets, ¿verdad? Donde sea posible, donde no sea posible, donde no haya ese rango, va a ser lo que tenga disponible. Voy a tomar mi mismo cut. eh, ven que lo único que cambia aquí es el cut, o sea, cuánta el cut. Va a asignar esa variable de tiempo a pd.qcut sobre mi data en años y ahora voy a decirle, ok, deme 8 buckets, deme 8 cositos separados igualmente para tratar de visualizar esto. Y como los años son tan amplios, es tan extenso, a veces no se va a poder visualizar bien. Pero volvemos. Se trata de, ok, reduzcamos nuestros datos de 1900 a 1990, por ejemplo, al 2010. Es un rango bastante bueno, digamos, diría, suficientemente pequeño. Y entonces ahí podríamos visualizarlo mejor. Más adelante van a ver cuál es el problema de tomar datos tan amplios o tan extensos en el tiempo, porque también usted no sabe qué tan confiables son esos datos y son tan viejísimos. Pero el ejemplo es a propósito para eso. Ok, vuelvo. Hacemos el corte cuantil en 8 cositos iguales y le digo data.pivottable opere sobre las masas haciendo una media o sí, una media, que es el estándar, y el índice compuesto va a ser sobre la clase, estos que tenemos acá, y sobre mi corte cuantil de tiempo. Entonces voy a tener mi clase y 8 cositos donde sea posible, 8 rangos de tiempos y mi columna que sea fall. Entonces, lo primero que ven es que no hay 8, no hay 8 posibles rangos, probablemente porque falten datos para las diferentes categorías, pero aquí donde puede o donde intenta hacer estos rangos, ven, por ejemplo, este primer índice de Acapulcoide empieza en 300.999 y Winanoite en 1993 y termina en el 2500, que, como les digo, eso para mí yo lo quitaría, yo le daría un drop a ese índice, pero es para que vean o sea, cómo se distribuyen los datos sobre estos índices jerárquicos. Y ven que nuestros datos están organizados por clase, luego por rango de año, entonces del 300 a 1979, y sobre mis columnas, ¿verdad? Las masas que se encontraron o que se vieron, y lo mismo para las demás clases. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Es básicamente lo mismo, pero sí, cortado sobre cuantiles. Ok, y si no, pues ya casi terminamos. Ahora, esta no es la manera correcta de graficar esto. Como les digo, el problema con estos datos es que son muy, muy amplios. O sea, podríamos fácilmente tomar solo una porción muy pequeña. Ven que, pues,
aquí por, no sé en qué año será eso, 1700 tal vez, hay un pico. Lo que estamos haciendo aquí es es graficando la tabla pivote sobre masa con un índice simple de año y la columna de las clases de récord, y mi función de agregar es sum. Entonces yo estoy sumando las masas en cada año por cada categoría. Eso también responde a lo que habían preguntado en el chat. Y Pandas me permite hacer un punto plot sobre mi data frame. Le digo, ok, haga un plot corriente, lo que sea mejor, sobre estos datos, sobre esta tabla pivote. Y luego agrego un legend igual a none. ¿Quién quiere decirme por qué el legend igual a none es bueno en esto? Igual esta gráfica no es lo mejor. Es para ver que no todas las veces que grafiquen se va a ver bonito. ¿Alguien? Si no, se los muestro. Ok, puede tardar un rato. Son muchos datos. Pero básicamente, si les dejamos la leyenda, lo que va a tratar de hacer es mostrar todas las categorías de los meteoritos en un cuadrito que es esto de Legend, ¿verdad? Pero como son tantísimas categorías, lo que queda es este horror de gráfica. Entonces, no lo hagan así. Probablemente aquí podríamos agregar varias categorías o eliminar categorías. Por ejemplo, categorías Ls y agregar todo esto como una sola cosa. O convertir estos LL a esto, a hacer una sola categoría de acá. Eso sería mejor. No lo vamos a hacer hoy, no nos va a dar el tiempo, pero les queda un ejercicio para la casa. Entonces, por eso es que yo le puse legend igual, igual, igual va a tardar. Ahí está. No tuvo que contar las categorías, entonces solo gráfica. Ahora, esta gráfica es solo una muestra de cómo se puede graficar la tabla pivote ya después de que usted haya realizado su selección, su cut y toda su agregación y toda su operación sobre lo que usted ha elegido. Es solo una forma de ver cómo la selección, cómo una comparación entre variables se puede graficar. Esta gráfica, como les digo, no es lo mejor. Esto es a propósito. Me gustaría que para la próxima clase, si hacen el notebook, que intentaran ver qué se le puede cambiar, cómo se puede hacer esos rangos de años más pequeños. Por ejemplo, yo aquí claramente puedo ver que visualmente, ¿verdad? Lo único que puedo ver es del 1500 para acá, para adelante. Entonces, ¿cómo puedo elegir esos rangos de años? O incluso de 1700 para acá, donde aparentemente hay muchísimo. Sí tenemos estos dos puntos que tienen mucha masa, porque recuerden que estamos agregando sobre la masa. ¿Y cómo puedo recortar esto, hacer que sea mejor? Y también, bueno, recortar acá las clases, las diferentes clases. Ok. El ejercicio para hoy era tratar de hacer eso, pero ya casi son las 8 y en 7 minutos no lo vamos a hacer. Entonces, el ejercicio es agrupar esos meteoritos entre el 2010 y 2016 y hacer una tabla pivote sobre esos datos, como lo hemos venido haciendo. Pueden usar los mismos parámetros, pueden experimentar con otros parámetros, otras variables, tal vez encuentren relaciones que no hemos explorado acá. Y el sábado vamos a seguir, vamos a hacer más ejercicios, vamos a repasar lo que vimos hoy. Perdón, hoy fue muchísimo material, entonces si algo no les quedó claro, repasen de que el sábado son ejercicios y práctica. Eh, ok, ok, dice Sebastián, va a ser una leyenda muy grande, sí, correcto. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hiciste el último group by Ujú. y después hizo Ok, una línea más que se supone arriba. que es equivalente, pero en tabla pivote, Ajá. pues no son exactamente iguales. La tabla pivote tiene 3 líneas menos y noto que Ujú. no tiene el valor que decía desconocido en el group by.
Vamos a ver. Entonces, la tabla pivote le hace un drop muy escaso. Este tendría que ver, no estoy seguro de qué está votando, pero sí está votando 3 valores. Puede ser una de las clases o en teoría es igual. Hay uno que se aparece, ese que sale como desconocido, Nan Nan. Ese es el que no aparece en Estos 3. no, abajo. Ah, Ese. nan, nan, ok. Sí, puede ser ese. Puede ser que ese sea lo que esté votando. Pero sí, ciertamente no puedo saber más que este que vimos por casualidad, ¿verdad? Puede ser que hayan más unknown con un diferente nombre y que tengan los nans así, nan, nan, y que eso sea lo que esté votando. Pero sí, buena observación, buenísima observación. Ok, Ujú, gracias. claro. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo dejamos hasta acá. Y el Yo sábado tengo vamos a ver. una preguntilla, pero de la tarea. Ajá. Para entregarla, le mando el correo del GitHub por el Slack o por a dónde se los pongo. Sí, en el Slack me lo pueden enviar, bueno, a Nati o a mí, a cualquiera de nosotros, y nosotros ya los marcamos como que ya entregó la tarea, ¿verdad? Puede Ok, ok. enviar el enlace de Git o me puede enviar el notebook directamente. Varias personas me lo han enviado así, solo el notebook. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que les quede más fácil. Ok, ok. Claro. Puedo enviarle el del Git y solo como seguir subiendo tareas a ese Git y solo decirle como, ya subí la segunda. Esa es la idea, sí. Ah, ok, todo bien entonces. Ujú. Ok, voy a dejar de compartir.